Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves y vamos a hablar de museos y esta semana vamos a hacer un poco mini debate yo mismo, mini tertulia, también entre yo mismo, y un tema de reflexión un poco porque los museos son caros, los museos, meto también catedrales, palacios, este tipo de cosas, todo cultural de estas visitas y esta reflexión porque el otro día vi en Twitter gente quejándose del precio de un museo de 2 euros, creo que era el típico museo municipal y demás, quejándose por pagar 2 euros por entrar en un museo que les parecía caros, que no fuera gratis. Y vamos a hablar un poco de ello. Para empezar, muchos de los museos en los que vais gratis o tienen un horario gratuito, la mayoría es gratis en ese horario o hay museos que son gratis siempre, pero esa gratuidad, por ejemplo, pasa con el Museo Arqueológico Regional de Madrid, que está en Alcalá de Henares, que os lo recomiendo que vayáis, que está muy bien, tiene unas exposiciones temporales muy buenas esas exposiciones temporales, que es lo que hacen muchos museos. Muchos museos lo que hacen es hacer exposiciones temporales que atraigan a la gente y vayan ya de paso a la exposición permanente. Aunque las exposiciones permanentes también son bastante atractivas, pero lo hacen como eso, como reclamo. Te hago una exposición permanente, temporal, perdón, bastante buena, y luego la permanente está ahí para que tú vayas de paso y la veas. Y pasa. Y por eso en el Museo Arqueológico de Madrid pasa, no te cuesta nada la entrada, pero luego, pero son, es un museo que merece mucho la pena. A ver, no cuesta nada la entrada para el público, pero ese museo, en este caso, es un museo de la Comunidad de Madrid. Entonces, todo el personal, todo el mantenimiento, el personal día a día que está ahí manteniendo. Personal me refiero a los que veis vigilando las salas, tanto de seguridad como del propio museo que informan, personal que hay detrás de un museo, porque un museo no es los que veis y ya está. Hay personal de limpieza, personal de archivo que cuidan esas piezas, las organizan, hacen labores de restauración, o sea, todo lo que está detrás de un museo lleva un coste bastante grande. Y por eso cuando a veces la gente se queja del coste de los museos, no pensamos en todo lo que lleva detrás y demás. Y muchas veces cuando un museo cobra entrada, lleva muchas veces para esos gastos y ni siquiera para ellos. Muchas veces los gastos que llevan para que toda esa gente cobre y demás y ese mantenimiento del museo, luces y otras cosas, tiene que ser en este caso, por la propia Comunidad de Madrid, que es la que lleva esos fondos del museo. Así que cuando un museo está gratis, valorarlo y valorar lo que sale de nuestros impuestos y demás. Cuando dice la gente, es que para qué van mis impuestos, para entre otras cosas para la cultura y algo muy necesario. Así que en este caso la Comunidad de Madrid es un ejemplo de museo gratuito que merece mucho la pena y que valoremos que aunque sea gratuito, todo el coste y demás a través de impuestos y la propia Comunidad de Madrid, esos impuestos que los gestiona, pues son los que hacen que ese museo salga adelante. Si no, muchas exposiciones como el hace poco que ha habido de Tartesos en este Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid, no las podíamos haber visto. Así que cuando dicen, ¿para qué pago impuestos? Pues para otras cosas para mantener estos museos. Otro ejemplo son los museos que son públicos pero cobran entrada o a veces son la entrada gratuita. Este caso el Museo Arqueológico Nacional, este Museo Arqueológico Nacional cobra un 3 euros por la entrada. O sea, yo entro gratis, pero porque pago el abono de museos estatales, que ya tenéis un programa con los museos casi todos los museos del Paseo del Prado y toda esa zona cercana, y hablo un poquito de cómo pasar gratis o pagar menos a estos museos. Pues vale 3 euros en horario normal entrar a este Museo Arqueológico Nacional y es que me parece de risa pagar 3 euros. O sea, que alguien se queje por pagar 3 euros por este museo con todo el patrimonio que tiene, todo el mantenimiento, todo el personal, que ya como dije también en otro programa, había salas que estaban cerradas en este museo porque no había personal suficiente y por eso esas salas se tuvieron que cerrar y ahora se han reabierto hace poco. Así que pagar 3 euros,
Vale que va muchísimo, porque es de la zona del Paseo de la Castellana, zona del Paseo del Prado, pero aún así, este museo está gestionado por el Ministerio de Cultura y prácticamente las entradas no dan para mantenerlo. Eso es casi todo es público, entonces podéis verlo y todos los presupuestos y todo, y más en museos públicos que lo podéis ver. Entonces, en este caso, estos 3 euros. Y más, por ejemplo, los domingos, que es cuando más gente va, o los sábados por la tarde, el museo arqueológico es gratuito. Entonces, cuando se dice muchas veces que los museos quieren ganar dinero y tal, si el museo arqueológico quisiera ganar dinero el domingo y el sábado que por la tarde, que es cuando más gente va, lo pondría en horario que la gente tuviera que pagar, no pondría ese horario gratuito. Entonces, a veces se hacen unas afirmaciones que son un poco atrevidas. Entonces, el Museo Arqueológico, gestionado por el Ministerio de Cultura, y todos esos funcionarios, que son algunos, gente que está tanto en atención al público, seguridad, gestionando las piezas, de gente en archivo, o sea, en administración, la administración que conlleva un museo, o sea, es un montón de personal y es eso para que lo tengáis en cuenta. Y eso es un ejemplo más. Luego está el Museo del Prado, que el Museo del Prado es de los pocos museos públicos, que es un museo público. El Museo del Prado cobra 15 euros de entrada, que os parecerá una brutalidad y diréis, ¿cómo cobran 15 euros? Para empezar, es un museo que tiene todos los días tiene su horario gratuito. Tiene su horario gratuito y tiene muchas opciones para un montón de colectivos y personas para que vayan de forma gratuita, eso para empezar. Pero es que con ese 15 euros, ya digo, el Museo del Prado, todos los cuadros que tiene, y empezando por el tema de restauración, que yo que voy muy a menudo al Museo del Prado, y es raro el día que voy y no hay varios cuadros que están en restauración, que ponen el cartelito o a veces no lo avisan porque sustituyen otro, como tiene tantos fondos el Museo del Prado, directamente te lo pone por otro que estaba en archivo o que estaba en otro sitio y te lo sustituye. Pero solo todo el tema de restauración para que veamos todo el tema de entrada, que sí, que son 15 euros, pero y todos los turistas que entran y las colas que hay. Yo voy casi siempre que voy por la mañana, que me gusta ir a primera hora, hay unas colas inmensas de personas y toda la recaudación que tiene ese museo. Pero claro, solo para pagar todo el personal que digo, ya la restauración, personal de seguridad, que en el Museo del Prado es de los museos que más hay. Un montón de gente vigilando las salas, que no hagan fotos, que no hagan vandalismo, que hace poco vi y en la zona de esculturas que hay, que una zona de esculturas que tenéis otro podcast, pues en esa zona de esculturas romanas y de esa época, pues había gente tocando las esculturas, porque los turistas hay algunos que, madre mía, que no deberían ni poder entrar al museo. Y bien, eso y todo ese personal está vigilando esas cosas y que el mantenimiento de las piezas vaya correctamente. Un montón de el tema de archivo. Por eso a mí 15 euros no me parece cara para que todo lo que conlleva ese museo. Y cuando dicen, no es que el Museo del Prado tiene superávit, no, luego lo que hace el Museo del Prado es comprar otras piezas. Hace poco ha comprado varias piezas y va comprando piezas en subastas y en otros sitios. Que por ejemplo a mí personalmente el tema de que compren en subastas y demás no es algo que me guste muchísimo, pero es que muchos de esos cuadros que por ejemplo se compró el cuadro de Goya de Aníbal y otros cuadros que se compran o esculturas, si no lo compran esos cuadros van a colecciones privadas o simplemente a gente que lo compra para tenerlo en su casa. Entonces es un patrimonio que es importante y que está en museos públicos, porque luego el Museo del Prado hay muchos cuadros que los compra o otros museos lo compra y lo que hace es cederlo a otros museos. Y un día vamos a hacer un podcast solo de todo lo que tiene el Museo del Prado y cedido a otros museos, vamos, es que tiene muchísimo, casi más de lo que tiene en el propio museo. Así que para que lo tengáis en cuenta. Luego, museos privados como el Museo Nacional del Thyssen, eso, cobran unos 13 euros en unos fondos, pero también es que toda la pinacoteca que tiene ahí y el mantenimiento y demás. El Museo del Thyssen, hay varias noticias por ahí, la puedes ver, que a veces en las finanzas no le salen del todo porque
todo el personal que tiene que pagar y demás, o sea, montar un museo y tener una colección no te sale a superávit. Entonces, y luego voy a poner otro ejemplo, que es la Basílica de San Isidoro en León, que estaba hace poco y escucharéis un podcast que voy a hacer dentro de un tiempo hablando de ella. Pues resulta que es 5 euros la entrada, 5 euros, y hay gente que... yo recuerdo que había gente que... Yo fui a una visita guiada y hay gente que el guía lo decía, pero no entraba a la visita, luego había que hacerla tú por tu cuenta, 5 euros. Y decía, uy, qué caro. Yo diciendo, como que caro 5 euros, porque es lo bueno que tiene este museo de San Isidro de León. En la propia entrada te explica que este museo es privado y que los propios beneficios de esta entrada, esos 5 euros, van a pagar al personal que vigila el museo, al personal que administra el museo, a la restauración, mantenimiento del museo, o sea, no son 5 euros de que el San Isidro del León está ganando dinero por todos lados, o sea, probablemente, y te explica la propia entrada, que es muy importante, es una entrada de estas pequeñitas, pero yo lo veo muy importante y lo deberían hacer otras entradas y otros museos, ya sean públicos o privados, explicarte ese dinero cuando pagas al museo, para qué va, porque la gente se piensa que es que los museos se están haciendo de oro y nada más lejos de la realidad. Y te explican eso, que el poco superávit que haya después de pagar todos los gastos de luz, todos los gastos de mantenimiento, a todos los empleados del museo, el poco superávit que pueda haber se va a restaurar las piezas del museo, a restaurar el propio museo, en este caso San Isidro del León, todo lo que tiene piezas a restaurar, o sea, el propio en sí, donde está el San Isidro del León, tiene fachadas y cosas que hay que restaurarla y va para ello. Entonces, desde aquí, desde hoy, mi reflexión de que los museos no son caros, la cultura en España no es cara. El museo más caro prácticamente que tenemos es 15 euros. Y realmente hay que valorar que todo ese dinero va para el mantenimiento de esos museos, el pago a ese personal de museos. Y cuando tengáis en cuenta, cuando vayáis, visitéis una ciudad y os pidan tanto por un museo, no os va a parecer tan caro, porque cuando veáis todo lo que hay detrás de ese mantenimiento personal, todo para que ese museo siga allí y transmitir la historia de ese sitio, mantener el arte, la cultura y demás, yo creo que es hasta barato a veces. Así que para que lo tengáis en cuenta, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.